Pues fue un poco por necesidad. Yo tenía mi propia consulta y cuando salí de la carrera tenía muy claro que no quería hacer cirugía. Pero el cirujano que contratamos pues no nos gustaba y al final pues tuve que repartir entre mi socio y yo y me tocó a mí la cirugía. Y afortunadamente pues tuve un muy buen profesor, luego cuando aprendí el tema de los implantes y la cirugía, que me hizo disfrutarla y a partir de ahí pues solo me dedico a eso ahora. Yo no tenía vocación, fue de casualidad cuando tenía que elegir carrera, le pregunté a un amigo, ¿y tú qué vas a hacer? Y me dijo, pues odontología, y dije, mira, pues no está nada mal, oye, podría estar bien. Y cuando fui descubriendo más de la carrera, me fue gustando cada vez más, y cuando acabé dije, he escogido lo que quería coger y lo que se ajusta a lo que yo necesito. Pues estoy empezando a pensar que mi vida es una serie de casualidades, porque me llegó una publicidad vía correo electrónico y no le hice mucho caso. Vino luego el comercial de mi zona y me volvió a hablar de ello y lo dejé un poco aparcado. Hasta que le fui preguntando, oye, ¿cuándo vais a hacer esto? Esto explícame un poco más. Y a raíz de eso, que tenía yo algún caso que no lo veía yo con particulado, con la técnica convencional, pues quería preguntarle a ver si eso me podría solucionar mi problema. Me dijo que sí y bueno, a partir de ahí pues ya me puse más en serio a ver cuándo podía ser el curso y demás. Eso fui muy insistente en que no quería hacer la formación, porque yo pues hacía mucha cirugía, tenía mucha experiencia, había hecho otras técnicas. Fui tan insistente que incluso llegué a hablar con Mauricio Lizarazo, que es el desarrollador de la técnica, para que me explicase él por qué tenía que hacer eso, ¿no? Yo hablé con él, le hice ciertas preguntas, me convenció lo que me dijo respecto a lo que yo pensaba que tenía que ser la biología y demás, y a raíz de eso dije, bueno, pues venga, lo hago. No muy convencido, pero lo voy a hacer. Y después de acabar el curso dije, menos mal que lo he hecho, porque el curso sobre todo te da cosas de entender la biología. Pensamos que entendemos la biología, pero después de hacer el curso yo me di cuenta de que no la entendía tan bien como había que hacerlo para esta técnica. Lo que he comentado antes, sobre todo redescubrir la biología. A veces nos peleamos con ella, vamos en contra de lo que le viene bien a la biología. También que a veces lo más sencillo es lo mejor, en todos los sentidos. Bien en la técnica quirúrgica, bien en el material que utilizas. Y la verdad es que cuando acabé el curso dije, o sea, se me abre ante mí un mundo de posibilidades increíble. Con que la mitad de lo que me hayan dicho funcione, me doy por satisfecho. Y luego la realidad sí que ha superado las expectativas. Solo el poder ofrecer a mis pacientes una alternativa terapéutica diferente y mucho más sencilla, pues a mí sí me vale. De hecho, yo me lo planteé así, digo, mira, hago el curso, lo pago y si no soy capaz de hacer un caso o dos, entonces es que no merezco hacer esta técnica. Y pues es que he hecho muchos. O sea, empecé a hacer uno y ya iba, cada caso que veía ya pensaba en barreras y pensaba en foils. Y al final, de hecho, ya no utilizo hueso particulado ni membranas de colágeno. Yo lo que diría es que hago cosas más complicadas que antes con menos complicaciones. Así de sencillo. También me ha cambiado mi técnica quirúrgica, he sufrido una evolución en la técnica y casos que antes era un poco reacio a hacerlos, inmediatos por extracción con infección, inmediatos por extracción sin tabla, en ciertos casos, pues ya es que no me planteo otra cosa. Ahora siempre es inmediato por extracción con el foil o con la barrera, normalmente. Lo primero es un buen escáner. Tienes que tener un escáner nítido y preciso, porque en base a eso se va a hacer toda la barrera. Hay un trabajo muy minucioso previamente a la cirugía. Hasta ahora siempre pensamos que la planificación, bueno, pues tiene su peso, pero luego en cirugía, pues también un poco vamos a ver qué tal, ¿no? Sobre todo en regeneración, porque no puedes decidir hasta dónde. Con esto el concepto cambia totalmente. Tú haces mucho trabajo previo para luego en cirugía es lo más sencillo. Decides hasta dónde quieres que llegue la barrera, qué altura, qué anchura, y después la fabricas y la colocas. Entonces, ese escáner es la base. Con el escáner te mandan un visor,
tú das el visto bueno a ese visor y encargas la barrera, es decir, les dices las dimensiones que quieres, qué extensión de dientes y luego si va a ser la forma que quieres. Te mandan un visor con esa barrera, tú le das el visto bueno nuevamente, tienes un visor en 3 dimensiones que puedes modificarlo. En esas pruebas tú puedes decir, esto no me gusta, cámbiamelo, y tienes que dar el visto bueno final. Cuando tú ya has enviado eso, se pasa a fabricación y después la recibes. Te mandan también un biomodelo, que es muy importante para poder probar la barrera previamente. Con este escáner también deberías utilizar, que es fundamental, una guía radiológica, que luego te puede servir como guía quirúrgica. Sí, ahora está muy de moda el flujo digital, está por todas partes y es así, o sea, es trasladar el flujo digital a la regeneración. Hasta ahora siempre se ha hablado de una cirugía guiada, que una planificación, pero es que ¿cuándo has podido planificar digitalmente una regeneración? Nunca. Con esto es que no hay otra manera, o lo planificas digitalmente o no puedes. Y para mí me da mucha tranquilidad porque sí que es cierto que luego hay variabilidad en los pacientes porque cada uno tiene su biología, pero tú ya tienes una premisa de hasta dónde quieres que llegue tu regeneración, hasta qué altura quieres conseguir eso y todo es digital, desde el visor que tienes, las órdenes de trabajo, el visor final, todo. Además queda registrado y puedes recurrir a ello, incluso te mandan un vídeo de adaptación de la barrera para que tú, si no eres capaz de hacerlo en el biomodelo, pues veas un poco cómo ellos lo han conseguido. Se trata de que tu cirugía sea lo más tranquila posible por todo el trabajo previo que has hecho. Y la planificación, y yo diría más, el protocolo es fundamental. Protocolo de fabricación y diseño y protocolo luego de mantenimiento de la propia barrera. Si yo durante todos estos 2 años que he estado he tenido tan pocos problemas es porque he seguido el protocolo a rajatabla, en ambos casos, previo y post. Entonces, yo no he encontrado una técnica que me permita hacer esas cosas con esa fiabilidad y hasta el día de hoy no he tenido una infección, por ejemplo, y entre comillas me da rabia porque parece que si tú dices que algo funciona y no has tenido ningún problema, o mientes o es que no has hecho. Pero es que en mi caso, salvo en una elevación de seno que no ha formado hueso, en el resto siempre he conseguido hueso. Y es gracias a la planificación y el protocolo. O sea, tienes que pensarlo todo de antemano, sentarte, ver el escáner o ver el biomodelo y decidir hasta dónde tú quieres llegar. Y luego la cirugía, digamos que es el paso entre comillas más sencillo, porque ya lo has hecho todo previamente. Bueno, la principal diferencia entre una malla y una barrera precisamente es que es una barrera oclusiva, es decir, no tiene agujeros. Se sabe que no hace falta que haya microporos para que se dé la regeneración ósea. El problema de las mallas es que si se exponen como tienen esos microporos, todo lo que hay debajo se contamina. Y sabemos que se va a exponer, en todas. Las barreras también se exponen, pero la diferencia es que al no tener esos microporos, no hay problema. Es una superficie sellada y es cierto que entre el diente y la barrera va a haber un pequeño gap, pero no influye en la regeneración. El coágulo no se nos va a escapar por ahí y va a hacer su cometido. Así que las mallas siempre se exponen y su principal problema no es que se expongan, es que como son porosas, las bacterias pasan por esos poros y te contaminan todo el biomaterial que has puesto debajo. Por eso es muy importante no confundirlo, porque sí que tanto compañeros como pacientes piensan que es lo mismo y para nada, son conceptos completamente diferentes. Si hacemos todo este tinglado es porque queremos ponerle implantes a nuestros pacientes. A día de hoy, los pacientes de un unitario con mucho hueso o desdentados completos con mucho hueso no existen prácticamente, es muy raro. Entonces, esto te abre una vía para unos pacientes que están desahuciados o que están descartados o que ellos mismos han descartado porque les hayan dicho una técnica muy compleja, muy invasiva, muy cruenta, puedes utilizar esta técnica. A mí me ha permitido ampliar mi rango de tratamientos y llegar a pacientes que antes les hubiese dicho que no o que ellos me hubiesen dicho que no a mí por la técnica que yo les proponía. Así que yo creo que es un gran avance porque con algo tan sencillo como un coágulo y ese marcador te permite poner implantes donde antes no podías.
esta técnica abre unas posibilidades bastante interesantes para el tema de preimplantitis. Implantes no vale para todo, es decir, si tú has perdido más del 50% del implante ya no hay milagros, pero sí que yo estoy obteniendo buenos resultados en implantes con cierta pérdida y que todavía tienen picos óseos alrededor. Es decir, las bases de la biología van a ser las mismas, no puedes crear hueso de la nada, tiene que haber unos picos óseos, un marco óseo, si el defecto es tipo 1 o tipo 2, va a seguir influyendo lo mismo. Lo que aporta esta técnica es que se hace con coágulo de sangre y que tú diriges esa regeneración. Entonces, el marco de la perimplantitis, que ahora está tan en boga, desde luego que abre muchas posibilidades y que sí que, además de crear hueso, puedes crear ese tejido queratinizado alrededor que va a preservar y permitir que ese implante dure más en el tiempo en boca. Es una técnica que permite colocar simultáneamente tanto los implantes como la barrera, puedes elegir. No en todos los casos, porque hay veces en los que si el implante está muy fuera del marco óseo ya no es tan predecible. Yo a veces que prefiero hacer la regeneración y después sobre el hueso que tengo poner el implante, pero si el implante está un poquito expuesto a algunas espiras, puedes colocar el implante. De hecho, en la planificación tú puedes planificar la posición de tus implantes, el diseño de la barrera va a ir en función de esa colocación de implantes y puedes hacer una guía quirúrgica previamente ya. Es decir, todo el proceso digitalizado y protésicamente guiado, porque tú has dicho dónde querías tus implantes, a qué altura los vas a poner y en función de eso te hacen la barrera. Es decir, tu regeneración ya es protésicamente guiada. Esto sí que ahora hay un batiburrillo, hay muchas técnicas que tratan los derivados sanguíneos. Esto es coágulo completo. Yo al principio, cuando estaba en el curso, decía, bueno, sí, coágulo, yo meto aquí el PRF, la fibrina, que va a ir de lujo, pero es que lo que necesitamos es el coágulo completo. Nada de centrifugado, nada de aditivos, solo sangre pura y dura, que a veces en su simplicidad parece que no va a funcionar, porque solo sangre y ya está, pero es que no hace falta más. El poner un coágulo de fibrina, bueno, un coágulo o un derivado concentrado es peor, es contraproducente, porque el cuerpo no puede eliminar eso. Entonces hay que dejar muy claro que lo que se utiliza es únicamente coágulo completo, sin máquina centrifugadora ni nada. Yo antes hacía hueso particular fundamentalmente, aumentos horizontales, incluso verticales, pero siempre me quedaba una sensación un poco de disconfort, porque lo que se formaba ahí no era 100% hueso, era una arenilla que me permitía poner el implante, pero la sensación de fresado no me gustaba. Me cabeceaba un poco o tenía que pasar mucho tiempo y aún así veía partículas de ese material. Gracias a las barreras, cuando yo freso, hay hueso. Y además, ¿cómo decirlo? Te permite ventajas, pues te permite poner una prótesis completa encima, cosa que con otras técnicas no puedes. A ver, es una prótesis estética, no funcional, pero es un gran avance. En ciertos casos muy concretos, de dientes individuales, puedes poner un diente fijo sobre la barrera si no tiene carga. Eso como ventajas también, pues, que es muy poco cruento. No tienes que coger de ningún sitio, no tienes que hacer corte periósteo, te permite reducir tiempo de cirugía. Respecto a las desventajas, pues una muy importante es la estética. La barrera se ve, queda expuesta completamente al medio oral, que eso puede chocar mucho, y al paciente pues le llama mucha atención que tiene algo ahí de color magenta en la boca. Otra desventaja puede ser, entre comillas, el precio. Dices, jo, es que cuesta mucho, pero si nos planteamos cuánto nos costaría esa regeneración con las otras técnicas, yo no lo veo tan costoso. Sobre todo porque te permite reutilizarla. Es decir, tú la levantas, no has conseguido todo lo que quieres, puedes volver a recolocar un coágulo y utilizar la misma barrera, cosa que con las otras técnicas es vuelta a poner más material. El material que utilizamos es coágulo, que lo aporta el propio paciente, así que económicamente tampoco me parece muy gravoso. O sea, al principio tienes que confiar en la técnica, y lo digo desde mi propia experiencia. Yo me quedaba asombrado de, y esto se queda así, abierto. Pero realmente cuanto menos hagas es mejor.
el tejido se va a adaptar a la barrera hasta donde llegue la vascularización. Si tú te empeñas en cerrar, le vas a provocar una necrosis al paciente porque debajo de ese tejido hay titanio, no hay vascularización. Si tú lo dejas expuesto, el tejido va a sellar en los márgenes de la barrera y no va a haber ningún problema. Dentro del protocolo, una cosa muy importante es el tema de la higiene. El paciente tiene que venir durante el tiempo que esté en la barrera semanalmente a limpiarla, por fuera y por dentro. Él en su casa lo va a limpiar, pero la limpieza profesional una vez a la semana es necesaria para asegurarnos que no hay anaerobiosis, que no hay infección y que está limpia. Con eso tan sencillo es suficiente. El principal preocupación que me dicen los compañeros cuando les explico la técnica es: y eso está expuesto ahí, no se mete porquería y por debajo y que se te empaqueta comida. No, porque si llegase a entrar, tan fácil como entra, sale. Y el sellado se consigue gracias al tejido a nivel del margen de la barrera. Así que no hay ningún problema por no cerrar, y es más, al paciente le duele menos gracias a que no tensas los tejidos, no generas una presión y no hay una necrosis posterior. Lo bueno que tiene esta técnica es que ya no tienes que preocuparte tanto del biotipo del paciente. Tú cuando ibas a hacer antes una regeneración, si no había un biotipo grueso, tenías que hacer un injerto de conectivo, un injerto gingival libre previamente, para crear un entorno favorable. Ahora no es así porque por la diferenciación del tejido, el coágulo se va a transformar en un tejido osteoide, y este oide, cuando es maduro, dentro de esa maduración va a crear su propio epitelio, conectivo y periósteo. Entonces, a la gente le choca mucho eso, es decir, a ver, si hay titanio ahí y debajo, ¿cómo se forma encía? ¿Cómo ha entrado la encía ahí? Es que no ha entrado, se ha diferenciado ese tejido porque un tejido óseo maduro necesita una cobertura y él mismo se la procura. De tal forma que cuando tú levantas la barrera, el tejido resultante es un tejido queratinizado que incluso mantiene el nivel de la línea mucogingival. Aunque no estuviese en ese momento, aparece porque el propio tejido lo va a crear. Bueno, son dos fundamentalmente, y casualmente fue la segunda y la tercera barrera que coloqué. Estoy muy sorprendido y también muy orgulloso porque estaba en plena curva de aprendizaje. La primera fue un incisivo inferior que no tenía tabla vestibular ni lingual, un 3-1, y le coloqué el implante literalmente en el aire junto con la barrera. Y después de hacer, entre comillas, un acto de fe, porque era mi tercera barrera, pues al levantarla me encontré con que estaba el tejido queratinizado y al abrir es que no veía el implante. Había tabla vestibular, había tabla lingual y el implante estaba completamente enterrado bajo hueso. Y el otro caso es mi segunda barrera, que fue una barrera completa superior. Tenía una media de 2-3 milímetros de anchura de cresta y después le pude poner los implantes sin levantar colgajo. Despegué un poquito para ver, pues porque como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Le puse los implantes y después tengo un escáner donde se ve el grosor que he conseguido de pasar de 2 milímetros a pasar a 7-9 milímetros de ancho solo con esto, sangre, nada más. Esos son los dos de los que más orgulloso estoy y de los que más me acuerdo porque fueron los primeros y estaba un poco con la incertidumbre, ¿no? Y además, pues eso, siendo los primeros, pues la curva de aprendizaje, que a ver qué tal, tienes que esperar esos 4 meses más luego a madurar el tejido otros 5 más o menos. Claro, son 9 meses como un embarazo a ver si ha salido niño o niña. Pero luego la satisfacción es enorme, la verdad. Poder colocar los implantes después. Tú planificas una anchura y una altura, pero depende de factores del paciente, puede que no consigas todo, incluso recolocando la barrera. Pero si a mí eso me permite colocar implantes donde antes no podía, entonces a mí me parece que eso es un éxito, porque no olvidemos que esta técnica lo que busca es poder colocar implantes. Si tú lo utilizas es porque con la situación actual no puedes, ¿de acuerdo? Pues entonces ponemos la barrera y si después puedo colocar implantes lo considero un éxito. Muy alta. En porcentaje, es que a día de hoy no ha habido un caso en el que diga he hecho barrera y luego no he podido colocar un implante. Incluso con los foil, que los foils son como más sencillos, que parece que no tiene nada y que a ver cómo vas a conseguir con eso, también he podido colocar implantes ahí. Así que una predictividad muy alta, puedes decir que un 90, un 95%, que sabes que si tú pones la barrera y sigues todos los pasos y el protocolo, insisto en eso, vas a poder colocar implantes.
Ese hueso la verdad es que es estable, la experiencia que yo tengo es que no hay una reabsorción posterior y la densidad me sorprendió porque normalmente es una densidad tipo 2 y a veces hasta demasiado, casi tipo 1, sobre todo cuando lo haces en mandíbula. En el maxilar es más tipo 2, pero aún así sigue siendo un hueso mucho más denso, más compacto que lo que puedas esperar después de haber hecho eso en un maxilar que tienes tendencia a un tipo 3, tipo 4. No he sacado biopsia de todos los casos porque hay veces en que tú regeneras, pones el implante, entonces no hay sitio donde tocar, pero o bien veo y en otros sí que tengo la biopsia. Y el diagnóstico de la biopsia es que es un hueso compacto, denso, en diferentes estadios de maduración, porque el hueso tiene su tiempo, pero es una pasada ver la biopsia y ver cómo las capas van madurando, según vas bajando, cómo son más maduras. Pero sí tengo biopsias porque al final es lo que te dice si ha funcionado o no, no vale una cosa subjetiva. Pues he podido poner el implante y me da la sensación de que está bien, ¿no? Una biopsia te dice, mira, esto es hueso, y se ven las osteonas, los osteocitos, los canales de Havers, se ve todo. La barrera tienes que tenerla unos 4 meses ahí. Puedes levantarla un poquito antes para recolocar y ganar un poco más si tú crees que la ganancia va a ser escasa, y después tienes que dejarlo madurar dependiendo de la cantidad de hueso que hayas querido ganar. Si es poco, pues pueden ser unos 5 meses más. Si es mucho, te vas más meses, 6 meses, 7 meses. Si tú quieres levantar un colo bajo, tienes que esperar más todavía, porque el periostio se diferencia entre 12 y 18 meses. Entonces, si tú levantas antes de ese tiempo, parte de lo que vas a levantar, que tú consideras que es tejido blando, es tejido osteoide. El tiempo para colocar un implante puedes estimarlo entre los 9 y los 12 meses después de la primera intervención. No que tú retiras la barrera y esperas 9 meses, sino tú haces la barrera y al de 9-12 meses pones tus implantes. Pero varía un poquito en función del paciente, de la cantidad. Es bastante similar a lo que se espera con un hueso particulado para que tú tengas cierta garantía de que tu implante no va a estar ahí flotando en unas partículas que no están compactadas. No. Como en todo, hay que escoger el paciente. Hay que tener un paciente muy colaborador, que esté mentalizado, que sea consciente de la técnica que se le va a aplicar y de la dificultad de su caso. Si el paciente no está concienciado de eso, es mejor no hacerlo, porque lo fundamental en esta técnica, aparte de la planificación, es la higiene. Si el paciente no te va a venir cada 7-10 días a tu consulta porque viaja mucho, porque no le apetece, porque es que quiero irme por ahí, es mejor que no se lo haga, porque no va a poner de su parte, y una cosa fundamental es la colaboración del paciente. Así que hay que elegir muy bien al paciente, que él sepa y entienda lo que le estás haciendo. Cuando se lo explicas por primera vez, con incredulidad y recelo, porque claro, el 99% de los doctores actuales hacen la regeneración con particulado y hueso, entonces esto les suena un poco a vendehumo, como que están esperando a que bueno, ya caerá. Y cuando le explicas, le enseñas casos o le enseñas lo que has hecho, y luego ve toda la parte digital, el biomodelo, entonces cambia su percepción y empieza a apreciar el valor del tratamiento que le estás haciendo, porque a él, sin tocarle, ya le has hecho toda la planificación de regeneración y has puesto la base para hacerlo, y luego la intervención es mucho más llevadera. Si tú comparas una intervención de regeneración convencional con una barrera, no hay color. En cuanto a tiempo, en morbilidad posoperatoria, es que yo llevo, desde que uso las barreras, no he dado un solo antiinflamatorio ni un corticoide. Y mis pacientes no sufren tanto dolor ni nada. O sea, es un posoperatorio muy benigno. Que molesta, por supuesto, es una intervención, pero comparado con una técnica Curie, con un hueso particulado con tornillos, eso, o una malla, porque a veces confunden la malla de titanio con una barrera. Y entonces dicen, no, porque eso falla mucho, me ha dicho otro doctor donde he ido que es una porquería. Entonces hay que hacerles ver que no es lo mismo una malla de titanio que una barrera oclusiva. Es un grupo en el cual todos los que están acreditados compartimos información, compartimos casos, dudas que tenemos de funcionamiento, de cómo afrontar ciertos casos. La verdad es que aporta mucho, porque no estás solo, tienes un problema y seguro que en toda España hay alguien que te puede dar esa solución.
además tiene una solución bastante rápida, tiene inmediatez y tienes hilo directo con gente que usa mucho es la técnica y tiene un bagaje amplio. Entonces, desde la persona que acaba de entrar en el mundo de las barreras al que lleva mucho tiempo, aporta porque es un foro donde puedes compartir desde tus preocupaciones, tus ideas de, oye, se me ha ocurrido que podemos hacer esto, y la verdad es que yo me parece que es una cosa, un valor añadido a lo que es la técnica, porque es una manera de reciclarte en el día a día. Porque, oye, uno cuelga un caso, mira lo que he hecho, pues mira, lo ves y dices, pues mira, esto lo puedo aplicar yo también en mi día a día. Así que a mí me parece una cosa muy valiosa y que se puede aprovechar mucho. Sí, por eso te decía que yo cuando salí del curso salía un poco asombrado porque no solo veía las posibilidades de regeneración sobre huesos, sino regeneración de implantes afectados por periimplantitis, que es un problema hoy que es trending topic. Flujo digital y periimplantitis son las palabras clave en odontología hoy en día. El hecho de que tengas una herramienta que te permita incluso cubrir esos implantes, porque hasta ahora los tratamientos de periimplantitis siempre han estado enfocados a reducir bolsas, pulir espiras, regenerar cuando son defectos en cuña, pero esto es un paso más, te permite tejido blando de buena calidad e incluso crear algo de hueso alrededor de ese implante. Y lo más importante, la prótesis vuelves a utilizarla. Tú no tocas el implante, no le estás moviendo de posición. Entonces, para el paciente es una muy buena opción porque aprovecha su prótesis antigua. Lo primero es vencer un poco la resistencia o las reticencias de los compañeros a aceptar que, que lo que se forma es hueso, ¿no? Y yo estoy convencido de que cada vez va a ser más predecible. Todo esto depende de un poco de la estabilidad del coágulo. Entonces, lo que se está trabajando ahora es a conseguir un coágulo más estable, que se colapse menos y por lo tanto tengas un andamio por el cual crecer más. Y yo creo que va a ir por ahí. Vamos a poder conseguir unas regeneraciones más predecibles, con mayores volúmenes, y hacia ahí va a ir.